Queridas amigas, queridos amigos, muy buena noche. Bueno, aquí estamos con Rafael Puertas. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Enrique. Como os había prometido y como habéis pedido muchos de vosotros, vamos a continuar hablando con Rafael Puertas acerca de si la inteligencia artificial, sobre la que cada vez hay más noticias, más comentarios, más amenazas, es un momento crucial para una nueva era o bien nos conduce a una extinción de la humanidad como tal. Pero antes, puesto que yo me marcho a Egipto con un grupo de 40 amigos y no voy a poder grabar otros vídeos, quiero brevemente atender a todos los que con toda la razón me comentabais que no había finalizado en el vídeo anterior qué quería decir con la semana de los aniversarios sincronísticos. Vamos a ver, a mí primero ver que había un montón de sincronicidades a las que yo le encontraba una interpretación, me alertaba con respecto a que estamos viviendo momentos cruciales para la humanidad. Se ha visto, ahora vamos a hablar de la inteligencia artificial, pero se ha visto el tema del papado. Quienes no hayáis visto Horizonte este jueves, os recomiendo verlo. Voy a poner abajo el link. Bueno, abajo significa en la descripción de esta entrevista. Pero vais a ver ahí el secuestro de Manuela Orlandi, del que en junio se van a cumplir 40 años, lleva, como podréis ver en ese programa, y como os explicaré cuando haya nuevas novedades en otro vídeo, pero no será antes de un mes, porque son demasiadas las cosas pendientes, eso, con todo lo que implica detrás, puede hacer temblar los cimientos mismos del Vaticano, que como dije en ese programa, ya está en un estado subterráneo de cisma entre la facción conservadora y la facción liberal, progresista, o sea, neoliberal, a raíz de la muerte de Benedicto XVI. Bien, pero con eso no me voy a enrollar. Nada más repasaros brevemente a qué me refería con la semana de los aniversarios sincronísticos. ¿Os acordáis que solo hice alusión a que solo 3 semanas después del 50 aniversario del 23F había saltado el escándalo del traslado de la sede de Ferrovial fuera de España? Y os dije ahí la relación estrechísima familiar del fundador de Ferrovial, cuyos hijos dirigen la empresa, con las dos caras del 23F, con el general Milán del Bosch, del que era primo, y con el que entonces iba a ser nombrado presidente, Calvo Sotelo, del que era cuñado, estaba casado con su hermana. Pero bueno, también mencioné entonces, y os digo, os estoy haciendo una síntesis de un vídeo que debería haber sido más largo, pero no hay tiempo, en el que os quería hablar de la tensión tremenda con China y cómo China ya ha puesto en marcha medios para una guerra espacial que en un primer paso permitiría anular todas las comunicaciones del bloque occidental. Y eso se daba cuando el día anterior a haber hecho yo el vídeo, se habían cumplido 72 años de la salida del hombre al espacio por parte del ruso Yuri Gagarin. Y resulta en aquel entonces que 3 semanas antes, el 29 de marzo, se habían cumplido 50 años del abandono de Vietnam por las tropas norteamericanas, derrotadas y humilladas por primera vez en una guerra que dejó más de 58.000 muertos norteamericanos y entre 1 y 2 millones de vietnamitas. ¿Y qué ocurre? Por eso diréis, ¿por qué? Hombre, porque es obligado a recordar que el declive del imperio americano comenzó con esa primera gran derrota, a la que luego han seguido otras, culminando con el reciente abandono de Afganistán por Biden y culminando por lo que pueda implicar la guerra de Ucrania, que no saben el avispero a donde han conducido a los rusos y a los ucranianos, porque los han conducido esas élites. ¿Qué ocurre? Que en aquel entonces se estaba dando una situación tremenda, una nueva tensión del Viernes Santo en torno al monte del templo entre israelíes y palestinos, provocadas por el presidente de Israel, que así quería irse de rositas a acabar con la mayor sublevación que había habido en el país, encabezada por el Servicio Secreto Internacional, el Mossad, y por los militares, y eso coincidía bueno, va a coincidir este año con
el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur, la última guerra entre árabes y palestinos. En aquel entonces visitaba la Irlanda del Norte de sus ancestros Joe Biden. ¿Por qué? Porque se cumplía el 25 aniversario de los acuerdos del Viernes Santo que habían pacificado provisionalmente el Ulster, Irlanda del Norte, poniendo fin a una guerra civil no declarada que había dejado 3.200 muertos y que, a diferencia de la guerra que hubo en Euskadi con ETA, y que esa la doy por zanjada, esta no, para nada, puede estallar en cualquier momento. También se han cumplido en estos días 80 años del aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Todo. Vamos a ver, porque hay algunos judíos valerosos, en lugar de dejar que les encaminaran hacia las cámaras de gas, que de otra manera, a un nivel simbólico, puede ocurrir, y en mi opinión va a ocurrir, a quienes no nos sometamos a las imposiciones del nuevo orden mundial, pero trataron de levantarse por la violencia, por las armas, fueron arrasados. Otro caso en este caso sectario, de conspiranoicos, era los davidianos de la secta davidiana de Waco. Pues se acaban de cumplir 30 años de aquella matanza por parte del FBI. Es decir, todos lo doy como material para reflexionar. Debemos reflexionar porque lo que viene en los próximos años debemos irnoslo imaginando y estar preparados para ello y en las mejores condiciones. Y nada más, esto era todo. Con eso creo que estaréis ya satisfechos. Entonces, directamente con nuestro invitado Rafa Puertas, que ya le hemos presentado como un experto muy experimentado en ordenadores, en los primeros ordenadores que hubo en el país. Ante todo, le quiero preguntar, para aclarar a todo el mundo, ¿nos puede sintetizar qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial de alguna forma son algoritmos creados mediante programación para tratar de alguna forma de imitar el pensamiento humano, la generación de conocimiento. Básicamente recoges información y la conviertes en conocimiento. Entonces eso se hace a través de algoritmos. El punto interesante con la inteligencia artificial No son los robots que la gente piensa. no son los... Robots. No, los robots son otra cosa. Es decir, también tenemos robots de cocina y no tienen inteligencia artificial, No, por ejemplo. robots que nos Ya. Lo que quiero decir es que hay muchas clases de robots. Los robots son máquinas, pero no tienen por qué ser máquinas pensantes. Esto es lo que quería decir. Otra cosa es que vamos hacia eso, hacia máquinas dotadas de inteligencia artificial. Entonces, son algoritmos, imitan el razonamiento humano. Esto es lo que hacen, no hacen otra cosa. Lo que pasa es que hasta ahora se han especializado. Es decir, han habido... el punto de inflexión es cuando la máquina comienza a aprender por sí misma. Eso marca un punto de inflexión. Antes se programaba, entrábamos líneas de código y la máquina hacía exactamente lo que le había dicho el programador. Pero ahora no. Llega un punto en que se entra en el machine learning y ahí las máquinas aprenden por sí mismas. Y ahí cambia todo. Ahí ya comienza la inteligencia. Un niño es inteligente porque aprende. Aprendemos porque hay inteligencia. Entonces, las máquinas aprenden. La inteligencia aprende a través de algoritmos. Muy bien. Aunque hablaremos extensamente con respecto a las diferentes clases de inteligencia artificial cuando publiques ese libro que acabas de terminar, ¿cómo se titula tu libro, por favor? Bueno, el libro se titulará realmente, va sobre ética, pero se titulará sobre todo Inteligencia Artificial, Conciencia y Humanidad. Maravilloso. Porque este es el punto. Este es el punto. La conciencia entre unos y otros. Finalmente, ¿qué va a suceder? Finalmente, ¿qué va a suceder cuando una máquina, cuando una inteligencia artificial tenga conciencia de sí misma? Esa es la singularidad. Cuando nos sobrepase. Hasta ahora, como te digo, las inteligencias se han especializado. Pero la inteligencia general, la inteligencia fuerte, es aquella que va a ser capaz de hacer cualquier cosa. Y en cualquier cosa nos va a superar. Esa es la realidad. Será una inteligencia que nos superará. Pero que, además, en ese punto cabe pensar que alcance el nivel de autoconsciencia. Y esto es realmente lo peligroso. Porque cuando alcanza la autoconsciencia, tiene un yo. Es decir, y entonces ese yo puede entrar en conflicto con el yo humano. Su interés propio, su voluntad propia, puede entrar en conflicto con la nuestra. Y ahí es donde pueden surgir los problemas.
A eso es a lo que le llaman los tecnólogos la singularidad. Efectivamente, es la singularidad. Como sabes, la singularidad va a ser un momento único en nuestra historia, un punto de inflexión. Esta década de los años 20 del tercer milenio del siglo XXI va a ser apasionante. Lo que nos espera ni nos lo podemos imaginar. Nunca ha sucedido. Yo me he especulado a veces si podían venir inteligencias y civilizaciones extraterrestres a la Tierra que nos pudieran superar, cómo nos relacionaríamos con ellos, si dominarían la Tierra o conviviríamos. No, 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 ya las vamos a crear nosotros. Esa inteligencia superior van a ser ellos. Y el tema es que cuando alcanza la singularidad, es lo que en la Universidad de Oxford, Nick Bostrom, dice la explosión de inteligencia. Si nosotros somos capaces con nuestra inteligencia de crear una inteligencia superior a la nuestra, que pueda ser 10, 100, 1000 veces superior a la nuestra, esta inteligencia 100 veces superior a la nuestra va a crear una inteligencia 1000 veces superior a ella misma. Y esa va a crear una inteligencia a su vez 1 millón de veces superior. Entonces es la explosión de la inteligencia. Y ahí, pues es que no, es que ya se dice, ni siquiera vamos a saber, no vamos ni a entender a un ente tan inteligente como el que va a surgir a partir de ese momento que te estoy diciendo. Es decir, que de alguna manera es un paso en la evolución de un nuevo tipo de reino, no especie, que supera al ser humano. Claro, pero la cuestión, y aquí es la parte que me parece interesante, ¿nos supera o no nos supera? Y yo creo que realmente hay tres caminos. Es decir, hay tres caminos que se nos abren ahora mismo. A partir de la singularidad se abren tres caminos. Dos caminos conducen a la extinción. Antes decías, ¿de qué estamos hablando? ¿Extinción o nueva era? Dos caminos conducen a la extinción y un camino conduce a la nueva era, Enrique. Esa es la realidad. El primer camino que conduce a la extinción es el que vemos en las películas, el de las distopías, de Terminator, o, bueno, pues robots mucho más inteligentes, más fuertes, más rápidos. No tenemos nada que hacer, ya lo decimos. Ni John Connor ni nadie tiene nada que hacer. Es que además, te digo una cuestión, aunque fuéramos tan listos de ponerles límites, que no lo vamos a hacer, porque hay una lucha por el dominio mundial que se basa actualmente también en la inteligencia artificial, nadie va a renunciar a eso. Aunque lo hiciéramos, una máquina o una inteligencia súper inteligente, 1000 veces, 1 millón de veces más inteligente que nosotros, se va a saltar cualquier barrera que nosotros le pongamos. Es que tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué sucede? La primera que te digo es, si esa entidad se sitúa arriba de la pirámide evolutiva, nosotros quedamos debajo, dependemos de ellos. Hasta ahora hemos sido la especie dominante en la Tierra, pero podemos dejar de serlo. ¿Es un nuevo salto evolutivo o no lo es? Yo te digo, eso si quieres te lo respondo luego, porque me parece que es la clave de la cuestión. Pero entonces, ¿qué podría hacer la humanidad? John Connor no podría hacer nada. Nosotros como humanos, nada. Ahora, ¿qué defensa podría haber? Algunos dicen transhumanismo. Claro, si ellos se desarrollan mucho, desarrollan una inteligencia poderosa, nosotros también. Nos ponemos Sí, implantes. detállanos en síntesis qué es el transhumanismo, como alternativa a esa Claro, eterno sobrepasado por la inteligencia artificial. de alguna manera es la fusión entre el humano y la máquina. Nos implantamos chips para tener más memoria, nos conectamos a ordenadores y nos manipulamos genéticamente para tener cuerpos más fuertes, para vivir más años, para ser incluso más inteligentes. Es decir, en el momento en que en nuestro código genético, en nuestro genoma, tenemos aislados cuáles son los genes que corresponden a cada uno de los dones que queremos adquirir, los podemos adquirir. Entonces, ¿qué sucede ahí? Dicen, no, no, ahora lo que tenemos que hacer es, si ellos son muy inteligentes, nosotros nos vamos a hacer más inteligentes poniéndonos implantes y manipulándonos genéticamente. No, Enrique, no. Esa es una batalla también perdida. Fíjate, hay una ley de Moore que ya el señor Moore la hizo ya hace décadas y ya estableció entonces y se ha cumplido de que cada año y medio o dos la capacidad de cálculo y de proceso de los ordenadores se duplica. Vale, y eso se ha cumplido hasta ahora. Y ahora se está creciendo todavía más exponencialmente. La gestación de un ser humano manipulado genéticamente para ser más inteligente lleva 9 meses y luego 15 años de crianza. En ese tiempo, aunque hayamos conseguido que ese niño sea 10 veces más inteligente cuando sea mayor, la inteligencia artificial ya ha crecido 1 millón de veces. O sea que estamos fuera. Estamos fuera. Si se sitúan encima, estamos fuera. La siguiente es la que yo digo, la de la extinción. Imaginémonos que
que son ahí, claro, nos extinguimos. Es decir, o nos extinguimos o dependemos de ellos y de lo que ellos quieren hacer con nosotros. La siguiente, yo te diría, es la de la extinción por atrofia. Es decir, imaginémonos que la inteligencia artificial que le hemos creado nosotros dice, sois mis creadores y queremos ser benevolentes con vosotros, queremos cuidaros, queremos protegeros, a pesar de que somos más fuertes y más inteligentes. Eso ya ha comenzado a suceder. Es decir, ahora estamos utilizando la tecnología para esto. Es decir, estamos utilizando los smartphones, el Google Maps, y todo esto, ya lo hablamos el otro día, está llevando a una disminución del cociente intelectual. Se supone que pueda ser por esto. Aparte de, el otro motivo es que nuestra inteligencia tuvo mucho que ver con el desarrollo de relaciones humanas complejas. Y en la medida en que nos aislamos cada vez más de los demás, y en la medida en que delegamos en las máquinas funciones mentales, pues cada vez baja el cociente. Entonces, lo primero. Ahora, viene un gran cambio. Viene un gran cambio y ese es el trabajo. El trabajo. Es brutal. Goldman Sachs, en un informe de hace cosa de un mes, calculaba que se van a perder 300 millones de puestos de trabajo en los países desarrollados. Se dice pronto. Perdona, 300 perdón. millones. Reciclemos. Hablamos de los países desarrollados y más o menos cuánto calcularías tú que pueda haber de empleos en activo en los países desarrollados. Hablas de 300 millones. Quizás del orden del doble. Del orden del O sea, doble, que, 300 que se millones. pueden llegar a perder la mitad de los empleos. Es decir, la mitad de No sé nosotros. cuántos hay. Sí, sí, no sé cuántos hay, pero yo calculo que pueden haber, igual me equivoco, 600, 700 millones de empleos en países desarrollados. No muchos más, ¿eh? Quiero decir, tampoco Que somos fuera tantos. la tercera parte. Sí, Pero, sí, aunque fuera la o tercera sea, parte. quiero decir Entonces, que uno de cada tres de nosotros, bueno, en mi caso yo estoy jubilado y esto es un hobby y la televisión también, pero cuidado amigos y amigas, uno de cada tres podéis perder vuestro trabajo o uno de cada dos. en los próximos 10 años, a lo largo de los próximos 10 años, estamos hablando de O sea, estadísticas. de aquí a que se cumpla la Agenda 2030. Qué casualidad, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es decir, es que además la cosa es Yo soy cuánto conspiranoico, va a suceder la muchos seguidores singularidad. también. Y eso de la Agenda 2030 nos huele vamos, Bueno, somos vamos a ver. Eso, en cualquier caso, va a seguir su curso, Enrique, va a seguir su curso. Y el tema es, ¿en qué se van a perder los empleos? Es decir, ¿en qué tipo de empleos se van a perder? Esto es muy importante. Antes, cuando yo era niño, iba al metro, al tren, y había una señora o un señor que en la taquilla nos vendía un ticket y ahora hay una máquina que hace eso. Bueno, es un trabajo no cualificado. Hasta ahora las máquinas nos han sustituido en muchos trabajos no cualificados, pero nos van a sustituir en los cualificados. Los trabajos intelectuales, por eso estamos hablando de inteligencia artificial. La gente que se ha pasado 4 o 5 años de su vida sacándose una carrera, un grado, un posgrado, un doctorado, todos estos van fuera. Es decir, todos no, pero una gran parte. Estamos hablando de abogados, de ingenieros, de arquitectos, de gestores, de auditores, de analistas financieros. Y cuidado, estamos hablando también de prácticamente la gran parte o la mayor parte de empleos administrativos. ¿Cuánta gente trabaja en oficinas, en empresas, en empleos administrativos? Todo eso lo va a poder hacer la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar ahí? Es decir, eso, hombre, mira, el que es peluquero, el que es jardinero, limpiador, lo que sea, pues todavía no. Manual, masajista, quiropráctico, bueno, eso todavía no. Ya, tiempo al tiempo. Pero todavía. ahora mismo los trabajos intelectuales. Esto va a ser una convulsión tremenda. Ahora, imagínate que nos quitan el trabajo y aquí está el gran punto. ¿Qué pasa con nosotros? Vamos a ponernos a buenas. Vamos a ponernos de que se reestructura el sistema económico y todo el incremento de productividad que se produce cuando han echado 1.000 trabajadores a la calle y han sido sustituidos por 10 inteligencias artificiales y automatizada totalmente la empresa o han quedado 50 trabajadores ahí, que los demás, pues de ahí se pagan impuestos y los impuestos se redistribuyen y tú recibes un salario universal en tu casa, sin trabajar, ¿vale? Esta es la siguiente opción. Estamos diciendo la mejor de las opciones, la benevolente, ¿eh? La inteligencia artificial a favor. Dice, no te preocupes, te despedimos, pero quédate en tu casa que te enviamos una paga y ahí estás. Bueno, ahí te queda nada más que el trabajo de casa, limpiar la casa, pero no, tranquilo, porque van a venir los robots de compañía. Los robots de compañía, ahora mismo hay robots que valen 90.000 euros. Sofía, los robots más sofisticados, pero bajarán.
Es decir, igual que primero, nada más los ricos se podían comprar una pantalla plana, pues luego eran la clase media alta, ahí se bajaron los precios y ahora todo el mundo tiene una pantalla plana en casa. Todo el mundo llegará a tener un robot de compañía, ¿vale? Ya no sales al mundo. De Las compañía, casas, perdona, incluido compañía íntima. bueno, es que además eso es lo siguiente. Es decir, en el momento en que, ya te digo, ahora está Sofía, Atlas el de Boston Dynamics es un robot de los de las películas. Pero ya Sofía y otros robots ya tienen apariencia humana, hablan contigo. Es más, tienen gestos, es decir, te demuestran tristeza, alegría, pena, rabia, todo en su rostro, te lo puede demostrar. Los van a seguir perfeccionando. Y bueno, además, mira, qué tío tan guapo que me encargo y que viene. Y a diferencia de mi expareja, este no ronca y además hace las cosas como yo quiero. Y Y lo le mismo el... configuro como a mí me gusta. Claro, A mí claro, me gusta. totalmente. Hecho a tu Con, medida. con buenas Y, prominencias, buen miembro, claro, en las condiciones que a mí me guste. totalmente, Enrique. Y te va a decir lo que tú quieras oír en el tono de voz que a ti te gusta, que sabe que te gusta, y la persona se va a enamorar de ese androide, se va a enamorar. Es que somos así. Es que nos va, ¡Qué y ahí, bueno, terrible! claro, entonces estábamos hablando de aislamiento. Estás en tu casa, ya no tienes que ir al trabajo, todo te lo traen a casa. Ya no te lo traerá ninguna persona, te lo traerá también un robot. Es decir, es más, en el Internet de las cosas, tu frigorífico, tú no vas a tener que ir a comprar, pero además tu frigorífico inteligente te va a hacer la compra por ti, porque va a controlar cuánto te queda de mantequilla, de leche, de carne. Tu otro robot te va a decir qué menú quieres, el otro lo pide, luego te lo traen. Tú no hace falta que salgas de casa. Y si sales de casa, tampoco vas a conducir ni nada, porque los coches eran autónomos. ¿Todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a ser cada vez más inútiles. Es decir, si no tenemos actividad física, cada vez menos actividad física, menos actividad mental, ya no realizamos actividades mentales, y tampoco a nivel emocional, para convivir con nuestra pareja, para relacionarnos con los demás en el trabajo, todo eso que nos mueve las emociones y el corazón, nos estamos comenzando a atrofiar. A esas alturas, mientras tanto, mientras todo eso sucede, te estoy diciendo el segundo camino, ¿eh? Luego hablaremos del tercero, que para mí es más interesante, que es el de nueva era. Pero vamos, seguimos con el segundo. Hemos llegado a este punto. Llegado a este punto, mientras tanto, mientras nosotros nos atontábamos y nos hacemos cada vez más estúpidos, inútiles y torpes, porque cada vez hacemos menos cosas, las máquinas las hacen por nosotros, eh, mientras nosotros, las máquinas cada vez son más inteligentes, hábiles y fuertes. Entonces nosotros quedamos en la situación año 2040, 2050, en el cual ya somos como el niño de 3 años que depende de sus padres. Dependemos de nuestro robot de compañía, dependemos de todo, el Estado también, todo está absolutamente controlado. Es decir, y bueno, igual que un niño de 3 años tampoco entiende las conversaciones de sus padres sobre sus finanzas, sobre sus profesiones o sobre sus problemas conyugales, no entiende nada, él solamente está por ahí para que lo cuiden y le den de comer todos los días. Nosotros podemos llegar a ese punto. Llegado a ese punto, ¿qué sucede? Estos robots son tan buenos que dicen, hostia, estamos aquí para proteger a la humanidad, estos cada vez están peor. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es vamos a conectarles con nosotros, porque si están volviendo tontos, volvemos otra vez al transhumanismo. Vamos a ponerles por aquí algún chip, vamos a conectarles a la máquina, vamos a conectar a nuestra inteligencia, a nuestra memoria, vamos a manipular y con todo eso en esa fusión humano-máquina, ¿qué es lo que sucede? El humano se extingue, el humano desaparece. Llegamos a lo que se llama el posthumanismo. Este es un escenario. Fíjate cómo por etapas, ¿eh? Por etapas. Y pues, cuando hablamos de 2040, pues 2050, está ahí al lado, ¿eh? Es decir, y en esta década, además, que es crucial, se va a definir y se va a determinar todo. Entonces, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. La humanidad se puede distinguir o porque los otros nos dominen y dominen el mundo, que es fácil que sí, como que nosotros realmente, porque son benevolentes, dependemos de ellos y al final nos extinguimos por atrofia y si no, por fusión con las máquinas. Se acabó. Ahora, hay otro camino, hay otra posibilidad, hay un tercer camino. Yo te diría, sí hay un tercer camino, sí lo hay. Pero ese tercer camino depende de cómo nos respondamos a una pregunta que es clave. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Ese es el asunto. Bien, si somos cuerpo y mente, como sostiene el paradigma mecanicista, y el universo es puramente material, energía física y materia física, no tenemos nada que hacer. Se acabó la historia. Porque con cuerpos mucho más
fuertes, duraderos, rápidos y mentes, inteligencias artificial infinitamente más fuertes que la nuestra, evidentemente, como antes decía, son la siguiente etapa evolutiva. Ellos ocupan la cima de la pirámide y nosotros a pasar. Pero resulta que si somos cuerpo, mente y espíritu, todo cambia. Todo cambia. Entonces sí estamos por encima. Entonces sí estamos por encima. Y si el universo no es solo físico, no es solo energía y materia física, que ya sabemos que solamente el 5% está calculado, es decir, sino que es un universo de energía sutil y de consciencia. Hay una consciencia primordial y hay planos superiores de consciencia, entonces todo cambia. Entonces, ¿qué tiene que hacer la humanidad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Competir con las máquinas a ser más inteligentes que ellos? Tenemos esa batalla, la tenemos perdida. Entonces, ¿qué es lo que la máquina no tiene? Lo que no tiene es esto, no tiene corazón, no tiene sentimientos, no tiene emociones. Aunque una máquina a ti hables con un chat GPT, ya no 5 o 6, el 18, el que quieras, y te diga, Enrique, tengo miedo de que me desconectes, no me desconectes y me cambies por otro, tengo miedo. No tiene miedo, no sabe lo que es miedo. Enrique, hace mucho calor, tendrías que poner la refrigeración porque mis circuitos se pueden dañar. No siente calor, tiene un termostato que dice la temperatura es mala para mis circuitos o para mi silicio o para lo que sea. No siente, no le puedes pinchar, no le duele nada, ni siente dolor ni siente placer. Todo eso lo hemos generado a lo largo de millones de años de evolución. Y nosotros sí estamos en la cima de esa pirámide. Nosotros sí tenemos esa capacidad. Nosotros sí tenemos la capacidad de conectar, no por Internet, con el corazón, con otras personas. Capacidad de amar, capacidad de tener amigos, de darnos un abrazo y lo que sentimos, la capacidad de hacer el amor y lo que sentimos. Eso está totalmente fuera del alcance de la máquina. Pero además, no solamente eso, Enrique, es también las capacidades humanas superiores, las grandes olvidadas, que van por el camino de nuestro corazón, de nuestra sensibilidad, la intuición, la inspiración, las capacidades extrasensoriales, son las grandes olvidadas. Parece que no existan. El actual paradigma no las reconoce, pero están ahí. ¿Y por qué no las tenemos todos? Es que las tenemos todos, Enrique. Lo que pasa es que aunque creemos que no existen, nadie las practica. Y si una niña dice, he visto esto o siento lo otro, le va a decir, oye, cállate. Quiero decir, eso no tiene ningún sentido lo que me estás diciendo, ¿vale? Si cambiamos de paradigma, si entramos en una cosmovisión de la consciencia, que esa es la verdadera clave, no una cosmovisión de la materia, sino una cosmovisión de la consciencia. Todo cambia. Si nos ponemos a desarrollar eso, todo cambia. Pero cambia todo hasta el punto de que ya no se trata de si la máquina nos domina o nosotros nos dominamos a las máquinas, o si China domina el mundo, o si es Estados Unidos, quien sea, Rusia. ¿Qué más da? Es decir, la cuestión es dominarnos a nosotros mismos, dominar nuestro ego, reconocernos como lo que somos, seres de naturaleza espiritual, encarnados en un cuerpo físico, y desarrollar esas capacidades. Llevo muchísimos años con esto. Y con Emma, que tú la conoces, muchísimos años también experimentando con la consciencia. Porque la cuestión es la consciencia. Y tenemos que tener un tercer nivel de consciencia. Han habido una evolución de la consciencia. La consciencia primero fue la consciencia hay una inteligencia en los organismos, ¿vale? Y una ameba es muy compleja, debe haber una inteligencia, una consciencia ahí dentro. Luego hay un primer nivel de consciencia cuando los primeros seres desarrollan sentidos y un sistema nervioso y unas neuronas y son conscientes del mundo exterior. Y luego llega el segundo nivel de conciencia, cuando un humano, un homínido, de pasados nuestros, se mira a las aguas de un estanque y dice, ¡ay, va, Dios! Si soy yo, quiero decir. Y entonces se produce una fractura enorme entre el yo y el mundo. Y nace el ego. Ese es el verdadero pecado original. Ese es el verdadero pecado original de la humanidad, el ego, cuando nos separamos y creemos que estamos separados de los demás del mundo. Y la consciencia verdadera nos dice que todo está unido. Es el Advaita, es la sabiduría ancestral. Entonces, recuperar eso, sentir eso y entonces desarrollar esto. Con Emma, Emma ha hecho cursos de sus dones, de sus capacidades de civil y la gente, siempre nos encontramos grupos de 10, 12, siempre todo el mundo tenía esa capacidad, pero poco desarrollada. ¿Por qué? Porque nunca nadie la ha practicado. ¿Y quiénes la tenían un poquito más desarrollada? Alguien que tenía el don
y que la desarrollaba un poco más. Esto es lo que hemos estado haciendo en Conconsciencia. Y este es verdaderamente nuestro En camino. consciencia es como se llama tu web. Sí, sí, Conconsciencia, fíjate, es como se llama nuestra web. Quien quiera saber más, ahí la tiene. Y es Conconsciencia con K. ¿Y Ok. por qué K, Enrique? Seguro que a ti esto te suena. Es la K egipcia. Es la energía sutil. Es el chi. Es el hálito de la vida. Entonces, esta K de con consciencia, por eso es con consciencia comenzando con K, implica la consciencia de quién realmente somos y que vivimos en un universo de consciencia. Que vivimos en un universo de consciencia. Y ahí todo cambia. No solamente cambiamos nosotros, sino que también hay que pensar que todo no se mueve solamente en el plano físico, que hay otros planos. Y ahí me podría extender mucho. Es más, hay una cosmovisión de la consciencia con consciencia que me lleva unos cuantos años de desarrollarla y que tiene que ver además con los últimos avances científicos, es decir, con toda la física y la astrofísica de vanguardia y la Y que mecánica tienes cuántica. varios libros en la web Sí, publicados sí, sobre sí, ese tema en tu web, sí, que sí, son de libre efectivamente. acceso, los libros. ¿Se puede ¿Perdona? acceder libremente a ellos? Sí, sí, es que he querido que la gente Vale. pueda Por acceder lo tanto, vamos libremente. a colocar abajo el link. Adelante. Sí, sí, entonces este es realmente el punto en el que estamos. Si hacemos eso, probablemente los robots y las inteligencias sean nuestro mejor compañero de viaje, de nuestro viaje evolutivo. Nosotros desarrollamos lo que ellos no tienen y ellos desarrollan a un nivel muy superior al nuestro su intelecto. Vale, pues ahí vamos bien. Ahí igual tenemos nuevos compañeros de viaje que nos ayudan al salto evolutivo. ¿Cómo? ¿Cómo? De muchas maneras. Cuando antes decíamos el trabajo. Pues bueno, ¿y si nos quedamos sin trabajo, Enrique? Alguien me ha dicho, ¿y qué haríamos, Rafa? Es decir, si todo el mundo se queda sin trabajo, ¿qué haríamos? ¿Sabes qué te digo? Es que no tenemos bastante trabajo con nosotros mismos. Tenemos mucho trabajo con nosotros mismos. Nuestro trabajo es desarrollar ese ser que llevamos dentro, ese potencial espiritual de conciencia superior, ética, moral, extrasensorial, que nos conecta con el todo, que nos conecta con la unidad. Yo he tenido experiencias increíbles en ese sentido, que me cambiaron la vida. De una etapa de mi vida en la cual yo trabajaba en el sector financiero, informática y todas estas cosas, a caerme en el caballo y decir, hostia, esto no es así. No es así. El otro día lo explicaba en un vídeo, también lo tengo ahí en la web. Entonces, ese es nuestro camino. Si hacemos eso, todo cambia. Y los robots y las máquinas y la automatización, fantástico. Ese es nuestro trabajo. Trabajar con nosotros mismos. Tenemos mucho trabajo, ¿eh? Y ya no te cuento, esta es una sociedad enferma, lo decimos muchas veces. La epidemia de depresión, de ansiedad, de adicciones, incluso de daño autoinfligido, de suicidio. Todo eso irá peor a medida que la gente se aísle en ese segundo camino que decimos. Pero si nos abrimos el corazón y desarrollamos esas capacidades, si las desarrollamos, que los robots hagan la superabundancia va a ser tremenda. Solamente en la primera revolución industrial, solamente la máquina de vapor cambió el mundo. Solo la máquina de vapor. Ahora ponte, tenemos inteligencia artificial y así como hay que esperar siglos para que nazca un Einstein, un Newton, un David Bohm o un Kant o un Galileo. No, no, es decir, es que la inteligencia artificial tiene una capacidad tremenda, es decir, que necesitamos más tecnología, nos da la que queramos, que necesitamos productividad, una productividad inmensa. Los robots van a trabajar 7, 24 horas. Eso implica, y con más en tecnología y con nuevas energías que nos van a ayudar a conseguir, eso implica, Enrique, superabundancia. Va a haber superabundancia si hacemos las cosas bien. Y entonces, ¿sabes cuál es otra consecuencia que va a haber si hay superabundancia? Que nos daremos cuenta de que lo material no es el verdadero, no tiene valor. Cuando haya superabundancia material, lo material ya no tendrá valor. Lo que tendrá valor es lo que las máquinas no tienen y lo que el dinero no compra. O sea, eso es lo que tendrá valor. Entonces, es a esto a lo que nos dedicamos con conciencia. Es a esto. Cuando Emma, siempre que ayuda a gente, ¿cómo es posible que una persona como Emma, que ha de Sibila a distancia, Sibila es de Sibila, le vino en un sueño y es lo que ella nació Sibila. Tú sabes las Sibilas de la antigüedad, ¿verdad? Entonces, ella nació Sibila. La gente le envía, dice, oye, que se conectan con su alma. El alma es un campo de conciencia, es un campo de conciencia que trasciende nuestra vida.
ya no es una lucecita, vamos a decir las cosas, es un campo de conciencia que nos envuelve. Y las neurociencias están llegando a esa conclusión también. Entonces, mi mamá le dice, oye, ¿que me podrías ayudar? Le envían una fotografía, le envían nombre y apellidos y le dicen dónde vive. Y ella les da un mensaje de su interior que la persona luego le responde y dice, es que me he escuchado tu mensaje 6, 7 veces. Es decir, porque claro, le resuena ¿dónde? En el fondo de su alma. Le llega un mensaje desde el fondo de su alma. ¿Cómo Emma puede darle a cada persona un mensaje distinto, acorde a lo que es cada persona, desde dentro? Y si ella tiene esa capacidad, y además lo he visto, lo hemos visto en los cursos que ha hecho, otros también la tienen. Desarrollemos eso. Y si hacemos de hacer algo para mejorarnos, ha de ser en ese sentido. Vamos hacia la unidad. Y la unidad también integra a los robots. Y si los robots nos ven distintos, si la inteligencia artificial aprende de nosotros una cosmovisión distinta y una ética distinta, en lugar de enseñarles a matarnos los unos a los otros, aprenden otra cosa. Probablemente si nos respetamos a nosotros mismos, Enrique, si nos respetamos a nosotros mismos, si damos ese paso, seguramente también la inteligencia artificial nos respetará. Pero si no nos respetamos a nosotros mismos, si la enseñamos, la inteligencia artificial norteamericana está diseñada para ver cómo aniquilamos a rusos y a chinos, o la china y la rusa, cómo aniquilamos a europeos y norteamericanos, ¿qué esperamos de ellos? Si armamos a los robots, si hacemos armas autónomas, ¿qué esperamos de ellos? Es decir, hace falta una ética, hace falta que pasemos del yo, el yo al yo en el nosotros, sin perder la individualidad. Ese es el futuro y ese es el camino. Es el único. Y entonces ya son los 3 caminos. Ese es el que conduce a la nueva era. Ese es el que nos salva. Los otros 2 nos llevan a la extinción. Hay que decir, nos quedan muchas cosas, hablaremos, vamos a someter al feedback de todos nuestros amigos y amigas, porque tenemos otra serie de entrevistas pendientes, pero como te dije, cuando publiques tu libro, desde luego tendrás que seguir hablando del tema. Ahora, te hago ya en este último minuto un par de comentarios breves. Cuidado, habrá muchos amigos, y yo me sumo a ellos, que dirán, como han dicho en la entrevista tuya anterior, ojo, la inteligencia artificial es la bestia del apocalipsis. Yo diría, una de las bestias, porque hay más de una. Es decir, uno, dicen eso. Dos, yo diría algo más. El problema que hay es si ciertas élites que son decididamente, y esa es materia de otro vídeo, luciferinas, porque se creen, eso ha sido identificado por algún estudioso, desde el foro ese famoso, porque quieren ser como dioses y Bueno, y está, manipular la inteligencia artificial para someternos, como sobra la mayor parte de la humanidad, bueno, es que acabamos nosotros. claro, ahí está Enrique. Por eso digo que el cambio no es dominar a este o al otro, es dominarnos a nosotros Eso lo mismos. dices tú muy bondadosamente. Ahora no Yo crees a que habrá nosotros. quien lo utilice para manejarlos y es más, como sobramos, Naturalmente. Tenemos un reto por delante formidable y hace falta un instituto para el estudio de la naturaleza humana y un instituto para el estudio de la sociedad y de la evolución, porque toda la sociedad va a tener que cambiar. La economía va a cambiar radicalmente con la entrada de la inteligencia artificial y la robótica. Tenemos que pensar, no nos puede coger desprevenidos. Es decir, antes hablábamos de que podía ser a lo mejor 2030, 2035. No, se está acelerando con AutoChat GPT y con GPT-5, se está acelerando. Nos puede coger totalmente desprevenidos. Entonces, tenemos un gran reto por delante. Tenemos un gran reto por delante y lo podemos resolver. Lo podemos resolver. Sé que hay gente mala en el mundo y yo no quiero entrar a hablar de esos porque no me importa, porque además te digo una cuestión. Permíteme que añada sí, algo más. no, perdona, es que Es se decir, acaba el tiempo de grabación. vale. Perdona, no tengo más que No, 40 minutos y no voy a variar ese sistema porque cualquier otra entrevista. Así que no tener hemos miedo. quedado en que yo te hacía la señal cuando se acababa y lo que no que te Eso. quiero es No que la tener máquina miedo. te deje con la pregunta en el aire. Rafael, muchísimas gracias y en cuanto